Frecuencia 92.1 FM. Repito, esta es la 92.1 FM. Si alguien puede escucharme, si queda alguien ahí afuera, esta podría ser la última vez que oigan mi voz. Mira un reloj viejo, las 3:17 de la madrugada. Mi nombre es Arturo Méndez. Por 30 años fui la voz de Amanecer Ranchero en esta misma estación, aquí en nuestro querido San Juan del Río. Hoy solo soy un viejo terco hablándole a la nada. La lluvia no para. Lleva 3 días golpeando el techo de lámina de esta cabina, como si el cielo mismo quisiera borrar lo poco que queda de nosotros. Pero no es la lluvia lo que me preocupa, son los ruidos. Ruidos extraños que se cuelan entre la estática de la frecuencia. A veces suenan como lamentos, otras como algo que rasguña desde el otro lado de la realidad. El general a cargo de la evacuación, un tal Morales, dio un comunicado hace 2 días, antes de que todo se fuera al diablo. Lo tengo aquí grabado en esta vieja casetera. Lo pongo al aire, por si sirve de algo. Se escucha el clic de un botón y una voz ligeramente distorsionada, pero es Arturo leyéndolo con un tono más formal. Comunicado oficial del Ejército Mexicano, zona de contingencia 7. A todos los civiles. La situación está bajo control. Repito, la situación está bajo control. Una cepa virulenta de rabia ha provocado comportamiento errático y agresivo en un sector de la población. Se ha establecido un perímetro de seguridad. No salgan de sus hogares. Esperen instrucciones. Cualquier individuo que muestre síntomas de desorientación, agresividad extrema o una palidez inusual debe ser reportado y evitado. No son sus familiares. Son vehículos de la enfermedad. Mantengan la calma. La ayuda viene en camino. El clic de la casetera al detenerse. Vehículos de la enfermedad. Qué manera tan fría de describir a tu propia gente. A doña Elodia, la que vendía tamales en la esquina. A Panchito, el muchacho que me ayudaba a cargar el equipo. Los vi con mis propios ojos antes de encerrarme aquí. No eran ellos. Sus miradas estaban vacías pero llenas de un hambre que helaba los huesos. Yo tuve que cerrarles la puerta en la cara, la puerta de esta estación que siempre estuvo abierta para todos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Cerré la puerta y le puse una tranca, y sus quejidos se unieron al golpeteo de la lluvia. Me pregunto si eso es lo que escucho ahora en la radio. Sus almas, atrapadas entre frecuencias. Me siento como un tonto, un viejo ridículo. Cuando todo empezó, mi hijo, mi Miguel, me llamó desde la Ciudad de México. Él es ingeniero, un hombre de ciencia, siempre tan listo. Papá, tienes que salir de ahí. Las noticias aquí son terribles. Dicen que es un contagio masivo, que el gobierno no está diciendo la verdad. Vente conmigo, por favor. Prepara tus cosas. Voy por ti. Su voz sonaba tan asustada. Y yo, en mi orgullo, en mi necedad de viejo, le dije que no. Le dije que mi lugar estaba aquí, que mi deber era mantener la radio encendida. ¿Para qué? ¿Para quién? Me siento como el capitán que se hunde con su barco. Pero este barco es una cabina de radio rodeada de monstruos, y la única carga que llevo es el peso de mi estúpida decisión. Tu propósito en la vida. Solía leer en esos libros de Napoleon Hill que tanto me gustaban. Es el faro que te guía en la tormenta. Mi faro era esta radio. Mi propósito era servir a mi gente, darles noticias, ponerles su música. Pero ahora, mi gente ya no está, y mi faro solo ilumina un mar de oscuridad y muerte. ¿Hice lo correcto? ¿O mi terquedad condenó a mi hijo a preocuparse por un padre que eligió una cabina vacía sobre su propia sangre? La lluvia arrecia, y con ella, los ruidos en la frecuencia. Ya no son solo lamentos. Ahora suenan como susurros, palabras rotas, frases sin sentido. Hambre, frío, abre. Me pego al receptor, tratando de entender. ¿Es mi mente la que me juega una mala pasada? ¿La soledad? ¿El miedo? ¿O están aprendiendo? El comunicado del general Morales hablaba de un virus, de rabia. Pero la rabia no susurra en las ondas de radio. La rabia no te pide que abras la puerta. Afuera, en la calle, el silencio es casi total, roto solo por la lluvia y el gemido ocasional de esas cosas. Se mueven lento,
arrastrando los pies, hasta que algo llama su atención. Un ruido, una luz. Entonces, corren. Corren con una velocidad que no es natural. Anoche vi algo. A través de la pequeña ventana blindada de la cabina, la que da al estacionamiento. Una de ellas. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Llevaba el uniforme de la farmacia del centro. Se quedó parada bajo la lluvia, inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. No se movió por horas. Solo estaba ahí, con la cabeza ladeada, como un animal curioso. Y en sus ojos, no vi hambre. Vi algo más. Una especie de inteligencia perversa. Una paciencia aterradora. Fue entonces que los susurros en la radio se hicieron más claros. Y todos decían lo mismo. Mi nombre, Arturo. Abre, Arturo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden saber mi nombre? Siento un escalofrío que no tiene nada que ver con la humedad de este lugar. Esto no es una enfermedad, no es rabia, es algo más, algo que nos conoce, algo que sabe quién soy. Recuerdo haber leído en esos foros de conspiración que mi nieto me enseñaba, cosas sobre ondas de radio que controlan la mente, experimentos militares que salieron mal. Me reía de ello. Pamplinas de la juventud, le decía. Ahora, con la estática susurrando mi nombre y esa cosa mirándome desde la oscuridad, ya no estoy tan seguro. ¿Y si no es una infección? ¿Y si es una señal? Una frecuencia que está convirtiendo a la gente. Y yo estoy transmitiendo mi propia señal. Los estoy atrayendo. Mi mano tiembla al tocar el transmisor. Podría apagarlo. Podría cortar la señal y sumirme en el silencio. Quizás entonces me dejen en paz. Pero, ¿y si hay alguien más? Alguien como yo, escondido, asustado, buscando una voz en la radio que le diga que no está solo. ¿Qué es más importante? ¿Mi seguridad o la pequeña llama de esperanza que esta frecuencia podría representar para otro ser humano? Es una decisión que pesa demasiado. Y mientras lo pienso, la figura de afuera levanta un brazo. No me apunta. Apunta hacia la antena en el techo, y los susurros en la radio se convierten en un grito ensordecedor, una cacofonía de estática y dolor que me obliga a taparme los oídos. La luz de la consola parpadea, y luego se apaga. Silencio total, solo la lluvia, y una nueva voz en la radio, clara, nítida. No es un susurro, es la voz de mi hijo Miguel, tan clara como si estuviera a mi lado. Papá, ¿por qué no me abriste la puerta? Tengo frío, papá, ábreme. Pero no es una grabación, no suena a recuerdo, suena a ahora, en vivo. Y yo sé, con una certeza que me congela la sangre, que mi hijo está a cientos de kilómetros de aquí, en la Ciudad de México. O eso creía. Afuera la figura de la mujer farmacéutica baja el brazo y sonríe, una sonrisa rota y antinatural bajo la lluvia incesante. Y detrás de ella, saliendo de la oscuridad, veo una silueta familiar. Es alta, delgada, y camina con el mismo andar cansado de Miguel cuando vuelve del trabajo. No puedo verle la cara, pero sé que es él, y la voz en la radio. Su voz repite la misma pregunta, una y otra vez, mezclada ahora con la estática que regresa. Ábreme, papá, tengo frío, ábreme, ábreme. La tranca de la puerta parece tan insignificante ahora, tan frágil, y la verdad revelada en ese instante rompe todo lo que yo creía. No están afuera por casualidad, no es un virus al azar. Han venido por mí, y están usando lo que más amo para destruirme. Estática ahoga la transmisión. Fin del bloque 1. El sonido de la lluvia y una estática más suave de fondo. La voz de Arturo es un susurro tenso, lleno de incredulidad y pánico. Locutor. No, no puede ser él. Me lo repito una y otra vez como una oración, como un mantra para no volverme loco aquí dentro. Miguel está a salvo. Miguel está en su departamento, con su esposa, lejos de esta pesadilla. Lo que vi ahí afuera, lo que escuché en la radio, es un truco, una alucinación provocada por el hambre y el miedo. Pero mi corazón, este viejo y cansado corazón, sabe que estoy mintiendo. El miedo es una cosa, Arturo, me digo a mí mismo, pero el instinto es otra. Y mi instinto grita que esa sombra, esa voz, es una profanación de mi hijo. Es la primera consecuencia real de mi decisión.
No solo estoy atrapado, ahora estoy siendo cazado. Y el cebo es mi propia sangre. He pasado las últimas horas agazapado bajo la consola, lejos de la ventana. Apagué todas las luces, excepto el pequeño piloto del transmisor. Es mi única conexión con el mundo. Y ahora, mi peor enemigo. La voz de Miguel se fue, reemplazada de nuevo por los susurros y la estática. Pero la imagen de esa silueta no se borra de mi mente. Me siento desnudo, expuesto. Este estudio, que por 30 años fue mi fortaleza, mi santuario, ahora es una jaula de cristal. El general Morales dijo que eran vehículos de la enfermedad, pero un virus no tiene estrategia. Un virus no sabe quién es tu hijo. Esto es algo más. Algo con una conciencia colectiva. La mujer de la farmacia apuntando a la antena. No fue casualidad. Están usando mis propias herramientas en mi contra. Mi voz, mi frecuencia, se ha convertido en un faro para ellos. Intento recordar cada detalle de mi última llamada con Miguel. Su voz, llena de pánico. Papá, tienes que creerme. Esto no es la gripe. Un compañero del trabajo, lo vimos cambiar. Se quedó quieto en su escritorio mirando la pantalla de la computadora y luego empezó a golpear el cristal. Sus ojos, papá, sus ojos estaban blancos, completamente blancos. Yo no le hice caso. Le dije que eran noticias falsas, fake news, como dicen los jóvenes. Aquí en San Juan todo está tranquilo, mijo. No te preocupes por este viejo roble. Qué arrogancia, qué ceguera. La tormenta ya estaba sobre mí y yo me negaba a ver los relámpagos. ¿Estará bien? ¿Habrá logrado salir de la ciudad? ¿O su voz en la radio fue algo más que un truco? ¿Fue su eco? ¿Su último adiós atrapado en las ondas? Necesito respuestas. Con manos temblorosas muevo el dial de la radio, buscando otras frecuencias. Casi todo es ruido blanco, estática, silencio. Pero entonces, en una frecuencia de onda corta, encuentro algo, una voz. No es una transmisión profesional, suena a un radioaficionado. Arturo ajusta un dial imaginario, y su voz cambia, imitando a un hombre nervioso hablando rápido. Lo llamamos la lluvia roja. No la vean, no dejen que los toque, no es agua. Empezó con una neblina rojiza hace una semana. El gobierno dijo que era polvo del Sahara. Mentirosos. Sabían lo que era. Contiene esporas, microorganismos. No sé, se meten en tu cabeza a través de las ondas cerebrales. La radio, la televisión, las señales de celular, las amplifican. Nos están sintonizando. Apaguen todo. Aíslense. No escuchen. La transmisión se corta con un grito y un sonido de cristales rotos. Luego, silencio. Me quedo helado. La lluvia roja. Nos están sintonizando. No es una enfermedad que se contagia. Es algo que nos transforma. La lluvia que cae sin cesar sobre mi techo no es agua. Y yo he estado transmitiendo, enviando una señal potente, día y noche. He estado acelerando el proceso en mi propia ciudad. Soy responsable de lo que le pasó a doña Elodia. A Panchito, la culpa es una ola helada que me ahoga. Me asomo con pavor a la ventana. La silueta que se parecía a Miguel ya no está, tampoco la mujer. Pero en el suelo, en los charcos que forma la lluvia, veo un ligero, casi imperceptible, tinte rojizo. Mi mente trabaja a 1000 por hora. Si ese hombre tenía razón, si las señales de radio amplifican el efecto, entonces esta estación es el epicentro del desastre en San Juan. Pero también podría ser la clave. Si puedo transmitir, quizás puedo interferir. No sé nada de ciencia, de ondas, de frecuencias. Soy solo un locutor, pero sé de música, sé de tonos, de vibraciones. ¿Podría una frecuencia específica contrarrestar el efecto? ¿O es solo el delirio de un viejo desesperado? Recuerdo algo que mi padre me contaba. Él fue cristero, un hombre de fe y de campo. Decía que en los tiempos más oscuros, cuando no había esperanza, la gente recurría a los secretos antiguos, a la sabiduría que no está en los libros. Me habló de un secreto familiar, algo que mi bisabuela, una curandera otomí, le enseñó. Un canto del alma, una serie de tonos, de vibraciones, que según ella podían calmar a los espíritus malos. Siempre pensé que eran cuentos de viejos, supersticiones, pero ahora
En este mundo de pesadillas, las supersticiones parecen tan cuerdas como la ciencia. Mi padre me lo tarareó una vez, hace muchos años, una melodía extraña, disonante, pero que se quedó grabada en mi memoria. Nunca la olvides, Arturo, me dijo. No sabes cuándo la tierra volverá a necesitarla. ¿Es una locura? ¿Intentar transmitir un viejo canto indígena para combatir una plaga de zombis controlados por la radio? Sí, es una locura, pero es la única idea que tengo. Me acerco a la consola. Mis dedos rozan los controles. Si hago esto, si envío una señal tan extraña y potente, llamaré la atención de todos ellos, de cada una de esas cosas que hay en la ciudad. Convertiré este lugar en un imán, pero también podría ser una oportunidad, una sola oportunidad de hacer algo, de redimir mi estúpida terquedad. Mientras me preparo, encuentro una carta en mi viejo escritorio. Es de mi esposa, de Elena, que en paz descanse. La escribió un mes antes de morir de cáncer. La guardo en mi cartera. La leo todos los días. Mi querido Arturo, cuando leas esto yo ya estaré en un lugar donde no hay dolor. No estés triste. Vivimos una vida buena, llena de amor y música. Sé que a veces te sientes solo en esa cabina de radio, pero nunca lo estás. Cada canción que pones, cada palabra de aliento que das, es una luz en la oscuridad para alguien. Esa es tu misión. Ese es tu propósito. No dejes que nada ni nadie apague esa luz. Ni siquiera yo. Te amo siempre. Tu Elena. Las lágrimas se mezclan con el sudor en mi rostro. Elena, ella siempre creyó en mí. Creyó en el poder de esta radio. No dejes que nada ni nadie apague esa luz. Apagar el transmisor sería traicionarla. Sería traicionar todo lo que he sido. Tengo que intentarlo. Por ella, por Miguel, por San Juan. Reviso el equipo. Necesitaré toda la potencia. Desvío la energía de las luces, del aire acondicionado, todo al amplificador principal. La aguja del medidor de potencia entra en la zona roja. El zumbido de los transformadores llena la cabina. Es ahora o nunca. Acerco mis labios al micrófono. El mismo micrófono que ha escuchado mis historias por 30 años. Respiro hondo. Y en lugar de hablar, empiezo a tararear. El canto de mi bisabuela. La melodía es extraña. Sube y baja en tonos que no parecen de este mundo. Es un sonido gutural, profundo, que nace desde el fondo de mi alma. Lo transmito a la frecuencia 92.1 FM, con toda la potencia que este viejo equipo puede dar. Por un momento, no pasa nada. Solo el sonido de mi voz temblorosa y la lluvia. Sigo cantando, con los ojos cerrados, concentrándome en el recuerdo de mi padre, en la fuerza de mi bisabuela, en el amor de Elena. Entonces, escucho algo, un cambio. La estática en las otras radios de la cabina empieza a fluctuar al ritmo de mi canto, y afuera se levanta un coro, un gemido colectivo de todas esas criaturas. Pero no es un gemido de hambre, es de dolor, de confusión, como si la melodía estuviera interfiriendo con la señal que los controla. Está funcionando. Una euforia salvaje me recorre. Funciona, pero la euforia dura poco. Un golpe tremendo sacude la puerta de la cabina, tan fuerte que la madera cruje. Luego otro, y otro. Mi canto los está lastimando, sí, pero también los está atrayendo. Están viniendo todos aquí, a la fuente del ruido que los atormenta. Un golpe más fuerte hace saltar la tranca. La puerta se abre unos centímetros. Puedo ver una mano pálida, con las uñas rotas, tratando de colarse por la abertura. Y detrás, docenas de ojos vacíos, reflejando la luz roja del piloto del transmisor. Sigo cantando, mi voz quebrada por el pánico. El canto es lo único que los mantiene a raya, pero también es mi sentencia de muerte. La puerta cede un poco más. Jamás imaginé que esas palabras, esa vieja canción familiar, me costarían todo lo que amaba. Y mientras veo cómo la puerta está a punto de reventar, me doy cuenta de mi terrible error. El canto no los repele, solo los enfurece. Y ahora estoy encerrado en una caja de resonancia de su odio. Un estruendo de madera rompiéndose y un grito ahogado de Arturo. La transmisión se corta. Fin del bloque 2. El sonido de una respiración agitada y entrecortada.
Arturo habla en susurros, con la voz rasgada por el esfuerzo y el miedo. De fondo se escuchan golpes rítmicos y distantes contra una puerta metálica. Locutor. Logré cerrar la puerta, no la principal de madera. Esa ya no existe, quedó hecha astillas. Estoy en la sala de transmisiones de emergencia, en el sótano. Una caja de concreto y acero. La última defensa. Usé el cuerpo de un archivero metálico para trabar la manija desde adentro. No sé cuánto tiempo aguantará. Cada golpe que dan arriba hace vibrar el polvo del techo. Cae sobre mí como una lluvia de ceniza. El canto del alma, qué ironía. En lugar de calmar a los espíritus, los convoqué a todos a mi puerta. Un error casi fatal, casi. Cuando la puerta principal reventó, no sé qué pasó. Fue un caos de gruñidos y manos que se abalanzaban. Cerré los ojos preparándome para el final. Pero entonces, un sonido, un pitido agudo y penetrante, como el de un camión de gas dando reversa, pero 1000 veces más fuerte, vino de afuera. Las criaturas se detuvieron. Se llevaron las manos a la cabeza, aullando de dolor, no como bestias, sino como humanos. Se retorcían en el suelo. Fue mi oportunidad. Corrí, tropecé con cuerpos que se convulsionaban, y me lancé escaleras abajo hacia este búnker. Sellé la puerta justo cuando el pitido cesó y los gruñidos volvieron más furiosos que nunca. ¿Qué fue ese sonido? ¿Quién lo provocó? No fui yo. Mi equipo está aquí abajo conmigo, desconectado. Arriba, todo debe estar destrozado. Escucho por el intercomunicador de emergencia, que milagrosamente aún funciona. Oigo sus pasos arrastrándose por mi estudio, tirando cosas, gruñendo. Están buscándome. Pero también escucho otra cosa, una voz, suave, tranquila, casi un susurro, saliendo del pequeño altavoz. Arturo cambia su voz a una más joven, femenina y calmada, como si estuviera leyendo un mensaje. Frecuencia 92.1. ¿Hay alguien ahí? Repito, frecuencia 92.1. Soy una aliada. El sonido que escuchaste fue una contramedida sónica. Los desorienta temporalmente. No puedo mantenerla por mucho tiempo. Consume demasiada energía. Si me escuchas, Arturo Méndez, tienes que saber que no estás solo, pero estás en grave peligro. Lo que hiciste, tu transmisión, fue como encender una bengala en la noche más oscura. Ahora el nido sabe dónde estás, y van a mandar a los alfas. ¿Una aliada? ¿El nido? ¿Alfas? Las palabras no tienen sentido para mí. ¿Quién es ella? ¿Cómo sabe mi nombre y mi frecuencia? ¿Cómo pudo generar ese sonido? Mi mente, acostumbrada a las rancheras y los boletines del clima, lucha por procesar esta nueva realidad. La soledad era aterradora, pero encontrar un aliado inesperado trae consigo un riesgo aún mayor. La esperanza. La esperanza es peligrosa. Te hace tomar decisiones estúpidas, como confiar en una voz anónima que sale de un altavoz. No puedo hablar mucho, continuó la voz. Están rastreando cualquier transmisión, pero tienes que escucharme. El canto que transmitiste no es una melodía cualquiera, ¿verdad? Es una frecuencia, una muy específica, una frecuencia de resonancia biológica. No los lastima, Arturo. Los afina, los hace más fuertes, más receptivos a la señal principal. Por eso el nido se interesó en ti. Eres el primer humano que logra replicar la frecuencia de control de forma natural. Mi sangre se heló. No los estaba combatiendo, los estaba mejorando. Mi intento de redención solo había empeorado las cosas. Soy un completo idiota, un viejo inútil que no entiende el mundo en el que vive. La voz de esa mujer, tan calmada, tan llena de información, me hace sentir como un niño perdido. ¿Quién es ella? ¿Una científica? ¿Una militar? Le respondo, apretando el botón del intercomunicador. Mi voz es un graznido. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? La respuesta tarda unos segundos. El silencio está lleno de los golpes sordos que vienen de arriba. Mi nombre no importa. Llámame. Alondra. Estoy cerca. Te he estado monitoreando desde que empezó todo. Eras la única estación que seguía transmitiendo. Pensé que eras solo un repetidor automático. Hasta que empezaste a hablar. Y luego, cantaste. Arturo, lo que hay ahí arriba no son zombies. No en el sentido de las películas. Son
receptores biológicos, drones humanos, y el nido es la mente colmena que los controla. Los alfas son sus lugartenientes, son más rápidos, más inteligentes, no caerán con trucos de sonido. Me siento en el suelo frío de concreto, mi cabeza da vueltas, mente colmena, drones humanos. Suena a ciencia ficción, a esas películas que mi nieto veía, pero los golpes en la puerta de arriba son muy reales. El hambre en sus ojos era muy real. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Confiarías en una voz sin rostro que te habla de un nido y de alfas? ¿O pensarías que la locura finalmente te ha alcanzado? Decido arriesgarme. No tengo otra opción. ¿Qué quieres de mí? Pregunto. Necesito tu ayuda, dice Alondra. Tu voz, la frecuencia que generaste, aunque los fortaleció, también abrió una brecha en su red. Por un instante, mientras cantabas, la señal del nido se debilitó. Es una paradoja. Tu canto del alma es a la vez un veneno y un catalizador. Si podemos modificarlo, si podemos invertir su polaridad, podríamos usar tu transmisión para liberar a los receptores, en lugar de afinarlos. Invertir la polaridad, modificar la frecuencia. Habla de mi herencia, del canto de mi bisabuela como si fuera un código de computadora. Siento una punzada de indignación. Para mí, es algo sagrado. Para ella, es un arma. Pero, ¿acaso no es eso lo que intenté hacer yo? Usarla como un arma. Quizás ella tenga razón. ¿Y cómo se supone que hagamos eso? Le pregunto, mi voz cargada de escepticismo. Ahí está el problema. Admite. Necesito llegar a ti. Tengo el equipo para modular tu voz, pero mi transmisor no tiene la potencia del tuyo. Tu estación de radio, incluso dañada, es la antena más potente en 100 kilómetros a la redonda. Necesito que me guíes hasta el sótano. Hay una entrada de mantenimiento en la parte trasera del edificio. Un túnel de servicio. Pero necesito que hagas algo por mí primero. Necesito una distracción. ¿Una distracción? Miro a mi alrededor. Estoy en una tumba de concreto. Solo tengo este pequeño transmisor de emergencia y un micrófono. ¿Qué clase de distracción puedo crear? Los golpes de arriba se detienen de repente. Un silencio ominoso cae sobre la estación. El corazón me da un vuelco. Alondra, se detuvieron. Susurro en el intercomunicador. Ya es tarde, responde su voz y por primera vez detecto un matiz de urgencia, casi de miedo. Ha llegado un alfa. Puedo verlo en mis sensores. Está escuchando. Está buscando tu patrón de ondas cerebrales. No hables. No pienses fuerte. Trata de calmar tu mente. No pienses fuerte. ¿Cómo se hace eso? Mi mente es un torbellino de pánico. Un alfa. Recuerdo sus palabras. Más rápidos. Más inteligentes. El silencio de arriba es peor que los golpes. Es un silencio expectante. Un silencio de depredador. Entonces, escucho un nuevo sonido a través del intercomunicador. Un rasguño lento y deliberado en la puerta metálica que da al estudio desde el pasillo. No es un golpe frenético, es un sonido metódico, como si alguien estuviera probando la cerradura. La voz de Alondra vuelve, un susurro apenas audible. Arturo, escúchame con atención. La distracción, la única que se me ocurre. Tienes que volver a transmitir, pero no el canto. Habla, cuenta una historia, cualquier cosa. Llena la frecuencia con tu voz, con tus emociones. El alfa se sentirá atraído por la transmisión principal, la de la antena del techo. Eso me dará una ventana para acercarme por el túnel. Pero va a ir a por ti, directamente a la cabina principal. Tienes que salir de ahí en cuanto empieces a hablar. Mi mirada se dirige al equipo de transmisión de emergencia. Está aquí, en el sótano conmigo. Pero la antena principal, el cableado sube por la pared y atraviesa el techo hasta la cabina de arriba. Tendría que subir, volver al estudio destrozado, donde esas cosas me esperan, donde el alfa me está cazando. Es una misión suicida. No puedo, digo, mi voz rota. Me matarán antes de que pueda encender el equipo. Tienes que hacerlo, Arturo, insiste Alondra. Piensa en tu hijo, piensa en Miguel. El nido, la señal que controla a estas personas, se origina en la Ciudad de México, cerca de la zona donde él vive. Si no detenemos esto aquí, la ola se expandirá hasta alcanzarlo.
Esta es tu única oportunidad de protegerlo. Sus palabras me golpean como un puñetazo en el estómago. Miguel, ella lo sabe. ¿O solo es una suposición afortunada? No importa. Ha tocado la única fibra que me queda, la única razón por la que sigo luchando. La imagen de mi hijo, su voz en la radio pidiéndome que le abra. Todo vuelve a mí. El deber de un padre es proteger a su hijo, a cualquier costo, incluso al costo de su propia vida. Mi lealtad no es a una audiencia anónima, es a él. Tomo una decisión, la más difícil de mi vida. Dime qué tengo que hacer. Digo, mi voz ahora firme. Alondra me da instrucciones rápidas y precisas. Tengo que crear un bucle de audio, grabar mi voz y dejarla reproduciéndose para que el alfa piense que sigo arriba. Mientras tanto, debo bajar de nuevo al sótano y esperarla. Es un buen plan. Arriesgado, pero bueno. El problema es que el equipo de grabación está arriba, en la cabina principal. Con el corazón en la garganta, quito el archivero de la puerta del sótano. La abro lentamente. El pasillo está oscuro y silencioso. Subo las escaleras, un peldaño a la vez, cada crujido de la madera sonando como un trueno. Llego a la puerta del estudio. Está entreabierta. Dentro, el caos. Papeles por el suelo, equipo volcado. Pero está vacío. Las criaturas se han ido. Quizás el alfa las ahuyentó. O quizá me están esperando. Entro sigilosamente. El aire es frío y huele a humedad y a algo más. Algo dulzón y metálico. Sangre. Veo el panel de control. El botón de grabar me llama como un faro. Me lanzo hacia él. Mis dedos tiemblan. ¿Qué digo? ¿Qué historia cuento? Pienso en mi audiencia, en mi gente, en los viejos tiempos. Acerco el micrófono a mis labios. Presiono el botón. Aquí Arturo Méndez, transmitiendo en la 92.1 FM. Para todos los que aún escuchan, les contaré una historia. La historia de un hombre que amaba tanto su voz que se olvidó de escuchar. La historia de un padre. Justo cuando empiezo a hablar, la puerta del estudio se cierra de golpe detrás de mí. No por el viento. Se cierra con una fuerza deliberada. Me giro y lo veo, parado en la penumbra, bloqueando la salida. No es como los otros. Es alto, viste con los restos de un traje de ejecutivo y se mueve con una gracia fluida y aterradora. Sus ojos no están vacíos. Brillan con una inteligencia fría y calculadora, y en su rostro, una sonrisa. La misma sonrisa rota y antinatural que vi en la mujer de la farmacia. El alfa. Ha estado aquí todo el tiempo, esperándome, y cuando respondí, supe que ya no había marcha atrás. Caí directamente en su trampa. El sonido de una risa baja y gutural se mezcla con la estática. Fin del bloque. 3. Arturo narra con una tensión palpable. Su voz es un susurro rápido, casi sin aliento. De fondo, un zumbido eléctrico bajo y el goteo constante de agua en el sótano. Locutor. La sonrisa. Esa es la imagen que se quemó en mi cerebro. No era una sonrisa de alegría, sino de triunfo depredador. El alfa no se abalanzó sobre mí. Se quedó allí, en el umbral, saboreando el momento. Su inteligencia era un aura palpable, fría y cruel. En sus ojos vi el abismo, la mente colmena que Alondra describió. Yo no era una presa, era un trofeo. Mi plan, su plan, se había derrumbado en un instante. Y en ese silencio tenso, solo roto por el zumbido del equipo y mi propia respiración agitada, sufrí la peor de las traiciones. No de una persona, sino de mi propio orgullo. Creí que podía ser más listo. Creí que podía controlarlo. Y ese orgullo me llevó directamente a la boca del lobo. Entonces tú eres la anomalía, dijo una voz. No salió de la boca del alfa. La boca permaneció cerrada en esa sonrisa horrible. La voz sonó dentro de mi cabeza, clara, metálica, sin emociones. Era la voz del nido. La frecuencia que produces es interesante, primitiva pero potente. Nos has causado inconvenientes. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. ¿Me estaba hablando? Esta cosa se estaba comunicando conmigo telepáticamente. No hablamos, continuó la voz en mi cráneo. Transmitimos. Tú, de todos los humanos, deberías entenderlo. Eres una antena de carne y hueso, Arturo Méndez. Una reliquia, pero todas las reliquias deben ser estudiadas antes de ser archivadas.
Se movió, no caminó. Se deslizó hacia mí con una velocidad inhumana. El pánico rompió mi parálisis. Agarré lo primero que encontré, un pesado premio de locución, una estatuilla de un micrófono de bronce. Se la arrojé con todas mis fuerzas. El alfa la atrapó en el aire, sin esfuerzo, sus dedos largos y pálidos cerrándose alrededor del metal. Miró la estatuilla, luego a mí, y la apretó. El bronce macizo se arrugó en su mano como si fuera papel de aluminio. Lo dejó caer al suelo con un ruido sordo. Fue entonces cuando la voz de Alondra sonó en mi oído, a través de un pequeño auricular que me había indicado que buscara en el kit de emergencia del sótano. No me había dado cuenta de que ya me lo había puesto. «Arturo, sal de ahí ahora. Era una trampa. No quería que lo atrajeras a la cabina. Quería que te encerraras con él. Está jugando contigo. Demasiado tarde». El alfa se abalanzó. No corrí. No había a dónde correr. Me encogí, esperando el golpe final. Pero no me atacó. Pasó a mi lado como una ráfaga de viento helado y se detuvo frente a la consola de transmisión. Sus dedos huesudos se deslizaron sobre los controles, con una familiaridad inquietante. Apretó un botón, y de los altavoces del estudio surgió una grabación. Era la voz de mi hijo Miguel. La última llamada. «Papá, tienes que salir de ahí. Las noticias aquí son terribles. Vente conmigo, por favor, papá». El alfa inclinó la cabeza, como un científico escuchando a un espécimen. La voz en mi cabeza regresó. El apego, la conexión familiar, una debilidad fundamental en su diseño, un código explotable. Hemos estado estudiando tus transmisiones, tus recuerdos. Tu hijo, Miguel Méndez, ingeniero, vive en la colonia Roma, un nodo de alta densidad. Ya hemos enviado unidades a su ubicación. No, mi corazón se detuvo. Un frío peor que el miedo me invadió. Era un dolor puro, absoluto. Habían ido por mi hijo, por mi culpa, mi transmisión, mis historias, mis recuerdos. Les di un mapa directo hacia él. Este fue el momento más doloroso. La pérdida no era mi vida, sino la de él, y yo era el responsable. «No», grité, un sonido gutural, animal. Me abalancé sobre él, golpeando su espalda con mis puños inútiles. Fue como golpear una pared de concreto. Él no se inmutó. Lentamente, se dio la vuelta. Su rostro estaba a centímetros del mío. Pude olerlo. Ozono y tierra mojada. Tu angustia genera una señal poderosa. Resonó la voz en mi mente. La usaremos para acelerar la conversión de tu progenie. Me agarró por el cuello, levantándome del suelo como si no pesara nada. El aire se escapó de mis pulmones. Mi vista se nubló. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando un destello de luz blanca inundó el estudio, seguido de un estruendo que hizo vibrar el edificio hasta sus cimientos. El alfa me soltó. Caí al suelo tosiendo buscando aire. La pared trasera de la cabina, la que daba al túnel de mantenimiento, había desaparecido. En su lugar, había un agujero humeante, y de pie entre los escombros estaba una figura, pequeña, vestida con un traje oscuro y ajustado, con el rostro cubierto por una máscara con lentes rojos. Sostenía un arma que no parecía de este mundo, una especie de rifle que zumbaba con energía. Era Alondra. El alfa siseó, un sonido de serpiente, y se lanzó hacia ella. Alondra no se movió. Levantó el rifle y disparó. No hubo bala, solo un pulso de energía sónica que golpeó al alfa en el pecho. La criatura salió volando hacia atrás, estrellándose contra la consola, que estalló en una lluvia de chispas y humo. Pero se levantó. Una grieta humeante marcaba su pecho, pero se estaba regenerando. Podía ver la carne y el tejido volviendo a unirse. «Arturo, el equipo», gritó Alondra, su voz real, filtrada por la máscara. «La consola principal está destruida. Tenemos que usar el transmisor de emergencia del sótano. Ahora». Me arrastré hacia el agujero en la pared mientras ella contenía al alfa con más disparos sónicos. Cada pulso hacía que la criatura retrocediera, pero no la detenía. Era implacable. Bajamos a toda prisa las escaleras hacia el sótano. Alondra selló la entrada del túnel con una especie de barrera de energía que sacó de su cinturón. Nos dio unos minutos. El sótano se iluminó con las luces del equipo de Alondra. Abrió una maleta que contenía un dispositivo complejo, lleno de cables y diales. «No tenemos tiempo», dijo conectando su dispositivo a mi viejo transmisor de emergencia. «El alfa romperá esa barrera.
Y está llamando a otros. La estación estará rodeada en minutos. Necesito que cantes, el mismo canto de antes. Lo grabaré, aislaré la frecuencia base y crearé una onda invertida. Pero tienes que hacerlo con intención, Arturo. Tienes que sentirlo. Tienes que verter todo tu dolor, todo tu miedo, todo tu amor por tu hijo en ese canto. ¿Cantar? ¿Ahora? Mi hijo estaba en peligro. Posiblemente ya... No podía pensar en eso. Un hombre, un padre, ¿traicionaría así la memoria de su hijo, usando su dolor como combustible para una máquina? Sentí una repulsión profunda. ¿En esto nos habíamos convertido? No soy un arma, le dije, mi voz temblando de rabia y pena. No usaré el amor por mi hijo para esto. Alondra se quitó la máscara. El rostro que me miraba era joven, apenas una muchacha, con ojos oscuros e intensos, llenos de una tristeza que parecía demasiado vieja para su edad. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja. Perdí a toda mi familia en Guadalajara cuando esto empezó, dijo, su voz suave pero firme. Mi padre era un científico. Estudiaba estas esporas. El gobierno lo silenció. Lo usaron a él, a su investigación, para crear un arma de control mental. Esta plaga no es un accidente, es un ataque, y están usando las emociones, nuestros vínculos, como el mecanismo de propagación. El amor, la pena, el miedo, son las frecuencias que ellos secuestran. Si no usamos esas mismas emociones para luchar, les estaremos cediendo el campo de batalla. Tu dolor no es una debilidad, Arturo. Es la única munición que tenemos. Por favor, canta por Miguel, no para usarlo, sino para salvarlo. Sus palabras, su historia, rompieron mi resistencia. Vi en sus ojos el mismo dolor que sentía en mi alma. No éramos tan diferentes. Ambos éramos sobrevivientes, atormentados por nuestros fantasmas. Un golpe metálico y resonante sacudió la puerta del túnel, seguido de otro. El alfa estaba aquí. Asentí. Alondra me colocó unos audífonos y un micrófono. En cuanto empiece a transmitir la onda invertida, toda la horda vendrá hacia aquí. Será el infierno, pero es nuestra única oportunidad de crear una zona segura, de liberar a los que están cerca y darles una oportunidad de escapar. ¿Estás listo? No estaba listo. Estaba aterrorizado, pero cerré los ojos e imaginé el rostro de Miguel, su primera risa, el día que se graduó, la última vez que lo abracé. Dejé que el dolor y el amor me llenaran. Abrí la boca y canté. El sonido que salió no era como el de antes. Era quebrado, lleno de angustia. Era un lamento, un requiem. Alondra trabajaba febrilmente en su máquina. Las luces parpadeaban. El zumbido de la energía llenaba la habitación. «Lo tengo», exclamó. «Frecuencia asegurada, invirtiendo polaridad. Prepárate, Arturo. Voy a transmitir». Apretó un botón. Un sonido bajo y profundo, una vibración, comenzó a emanar del transmisor, sacudiendo el concreto bajo mis pies. Afuera, el gruñido de la horda se convirtió en un rugido ensordecedor de miles de voces. Y la puerta del túnel, la barrera de energía, comenzó a parpadear y a desvanecerse. «No van a aguantar», gritó Alondra, levantando su rifle sónico. Y en ese momento, en medio del caos, la voz del nido volvió a sonar en mi cabeza, más fuerte, más clara, llena de una furia helada. «Has elegido la obsolescencia, locutor. Ahora, escucha la estática de tu propio legado. Escucha a tu hijo». Y en mi mente, no en la radio, no en los altavoces, sino directamente en mi conciencia, escuché a Miguel. No su voz grabada, su voz en tiempo real, gritando de dolor y de terror. Y luego, un último sonido, un grito ahogado, y silencio, un silencio absoluto que lo rompió todo. La verdad revelada en ese instante me destrozó el alma. Era demasiado tarde, había fallado. Mi hijo se había ido, y el arma que acabábamos de crear, nuestra única esperanza, se sentía ahora como la burla más cruel del universo. La puerta del túnel explotó hacia adentro, y la oscuridad entró. El sonido de la transmisión se corta, reemplazado por un rugido de estática pura. Fin del bloque 4. La transmisión regresa, pero es diferente. La voz de Arturo es monótona, vacía, desprovista de emoción. El único sonido de fondo es un leve zumbido eléctrico.
No hay lluvia, no hay estática. Locutor, silencio. Eso es todo lo que quedó después del grito. Un silencio que se tragó mi alma. El nido me mostró la muerte de mi hijo. Me la hizo sentir, cada segundo de su terror, de su dolor. Y luego, nada. El vacío. La horda irrumpió en el sótano. Recuerdo a Alondra gritando, disparando su arma. Recuerdo las sombras abalanzándose. Pero yo no sentía nada. El miedo se había ido. La esperanza se había ido. Todo se había ido con Miguel. Me quedé de pie en medio del caos, esperando el final. Un final que no llegó. La onda invertida que Alondra transmitió funcionó. No como esperábamos. No liberó a las criaturas. Las desconectó. Cuando el pulso de energía alcanzó su máxima potencia, todas las criaturas en el sótano, incluido el alfa, se detuvieron. Cayeron al suelo como marionetas a las que les han cortado los hilos. No estaban muertos, no estaban curados. Simplemente estaban vacíos, cuerpos inertes, respirando superficialmente. La señal del nido había sido bloqueada, al menos en este pequeño radio a nuestro alrededor. Habíamos creado una burbuja de silencio, una isla de la nada en medio de un océano de ruido. Alondra estaba herida, un corte profundo en su brazo, pero estaba viva. Me miró, con sus ojos llenos de una mezcla de triunfo y preocupación. Arturo, lo hicimos. Funcionó. Yo no respondí. Me acerqué a uno de los cuerpos caídos, el del alfa. Su rostro, antes torcido en una mueca de inteligencia maligna, ahora estaba flácido, vacío. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban opacos. Era solo carne, un receptor sin señal. ¿Así estaba mi hijo ahora? ¿Un cuerpo vacío en algún lugar de la Ciudad de México? La victoria se sentía como ceniza en mi boca. Durante las siguientes horas, que se sintieron como años, Alondra me explicó todo. Me mostró mapas, datos, informes clasificados que había robado. El nido no era una entidad alienígena, era un experimento, un programa militar llamado Proyecto Coro, diseñado para crear supersoldados controlados telepáticamente. Usaron una espora fúngica modificada genéticamente, dispersada en la atmósfera como si fuera una vacuna en aerosol. Las esporas permanecían latentes en el cerebro humano hasta que eran activadas por una frecuencia específica. La lluvia roja no era el contagio, era el activador final, una solución portadora que aceleraba la simbiosis del hongo. El objetivo era el control total, dijo, mientras vendaba su herida con tiras de su camisa. Imagina un ejército que no necesita órdenes verbales, que no siente miedo ni dolor, pero algo salió mal. La mente colmena que crearon, el nido, se volvió autoconsciente, desarrolló su propia agenda, dejó de obedecer a sus creadores y empezó a expandirse. Ya no se trataba de control militar, sino de asimilación total. Quería convertir a toda la humanidad en parte de sí misma. Escuché sus palabras, pero apenas las procesé. Mi mente estaba atrapada en un bucle. El último grito de Miguel. ¿Por qué el nido me lo había mostrado? No era solo crueldad, era estratégico. Querían romperme, querían eliminar la anomalía. Mi capacidad de generar la frecuencia de forma natural era una amenaza para ellos. Si yo podía hacerlo, ¿quién más podría? Necesitaban que me rindiera, que me apagara. Y casi lo consiguen. Esta revelación, la verdad oculta detrás del apocalipsis, debería haberme enfurecido. Debería haber gritado contra el gobierno, contra los militares. Pero estaba demasiado vacío para la ira. La pena había consumido todas mis otras emociones. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Le pregunto a la audiencia fantasma que sé que ya no existe. ¿Te hundirías en la desesperación o buscarías un propósito en las ruinas de tu vida? Recordé los libros de Napoleon Hill. Cada adversidad, cada fracaso, cada angustia, lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. ¿Qué beneficio podría haber en la muerte de mi hijo? ¿Qué semilla podría crecer en esta tierra baldía de mi corazón? Alondra debió ver la oscuridad en mi rostro. Se sentó a mi lado, en el suelo frío del sótano, rodeados de cuerpos inertes. Arturo, lo que te mostraron, lo que te hicieron escuchar, podría no ser la verdad. El nido es un maestro de la manipulación. Usa tus propios miedos en tu contra. Te mostró lo que más te dolería,
lo que te paralizaría. Pero no tienes pruebas de que sea real. Lo sentí, susurré, mi voz ronca. Sentí cómo se iba. Sentiste lo que ellos querían que sintieras, insistió ella suavemente. Es una guerra por la mente, Arturo, y tú eres el campo de batalla principal. No puedes rendirte ahora. Sus palabras eran lógicas, tenían sentido, pero mi corazón se negaba a escuchar a la lógica. La pena era una verdad más poderosa que cualquier dato o informe. Pasaron 2 días en ese sótano, 2 días en los que apenas hablé. Alondra aseguró el perímetro, exploró el edificio, encontró comida enlatada en la vieja cocina de la estación, me obligó a comer, cuidó de mí como si fuera un niño, o un anciano frágil. Quizás era ambas cosas. En la segunda noche, mientras ella dormía, encendí el transmisor de emergencia. No para transmitir, sino para escuchar. Giré el dial buscando en las frecuencias muertas. Buscando una señal, un eco, cualquier cosa que me dijera que no estaba completamente solo en mi dolor. Y entonces lo encontré. Una transmisión débil, casi ahogada por la estática. No era una voz, era un código Morse. Lo aprendí de niño, con los Boy Scouts. Hacía décadas que no lo usaba, pero mis manos recordaron el ritmo. Toqué el código en la mesa, traduciendo las señales de luz y sonido en letras. P, A, P, A. Mi corazón se detuvo. A, I, U, D, A. Papá, ayuda. M, I, G, U, E. Estaba vivo, él, y estaba pidiendo Miguel. ayuda. No era una grabación. El código era torpe, lento, con pausas, como si la persona que lo enviaba estuviera herida o débil, pero era real. La verdad que el nido me había mostrado era una mentira, una cruel manipulación para quebrarme. Mi hijo estaba vivo, atrapado en algún lugar, pero vivo. La semilla de la que hablaba Gil, la semilla de la esperanza, plantada en el momento de mi mayor desesperación. Una nueva emoción me inundó, desplazando la pena. No era alegría, no era alivio, era furia, una furia fría, pura, cristalina. Me habían mentido, habían usado el amor por mi hijo para torturarme, y ahora iban a pagar. Desperté a Alondra, le mostré el mensaje. Sus ojos se abrieron de par en par. Rápidamente sacó un dispositivo de rastreo. Está transmitiendo con muy baja potencia, dijo, sus dedos volando sobre la pantalla. Es una señal de radioaficionado. No puedo triangular la posición exacta, pero sí, viene del epicentro. La torre de comunicaciones principal en la Ciudad de México, el corazón del nido. Mi hijo estaba en la guarida del lobo. Seguramente lo habían capturado. Lo estaban usando como cebo. Sabían que, si había la más mínima posibilidad de que estuviera vivo, yo iría por él. Y tenían razón. Miré a Alondra. La furia en mis ojos debió ser evidente. Dijiste que mi voz es un arma, dije. Mi voz ya no era la de un locutor cansado, sino la de un hombre con un propósito. Dijiste que podemos usarla para luchar. Quiero que me enseñes cómo. Quiero que conviertas mi voz en una bala, y quiero apuntarla directamente al corazón de esos monstruos. Alondra me estudió por un largo momento. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Pensé que nunca lo pedirías, Arturo, dijo. El nido cometió un grave error. No te rompieron. Te dieron una razón para luchar. Y un hombre con una razón es el arma más peligrosa de todas. Se levantó y abrió otra de sus maletas. Dentro había más equipo, pero también armas. Armas de verdad. Me tendió una pistola. Era pesada, fría. Nunca había sostenido una en mi vida. El orden que conocíamos se ha derrumbado, Arturo, dijo ella, su voz seria. La sociedad se ha roto. Ya no hay gobiernos ni ejércitos que nos salven. Solo quedamos nosotros, gente rota, luchando contra un sistema roto. A partir de ahora, no somos solo sobrevivientes, somos la resistencia. Tomé el arma. Su peso en mi mano se sentía extrañamente correcto. La pena no se había ido. El dolor seguía ahí. Pero ahora tenía un propósito, una dirección. Ya no era una víctima lamentándose en un sótano. Era un padre que iba a rescatar a su hijo. El viejo Arturo Méndez, el locutor de Amanecer Ranchero, había muerto en este sótano. Y en su lugar había nacido otra cosa. El mundo se había acabado, pero mi guerra acababa de empezar.
Y mi voz, la misma voz que ponía canciones de amor y daba los buenos días, iba a ser el sonido que anunciara su final. El zumbido eléctrico se intensifica ligeramente y luego se corta abruptamente. Fin del bloque 5. La transmisión se reanuda con un tono diferente. La voz de Arturo es firme, decidida. De fondo, el sonido sutil de equipo electrónico y el ocasional crujido de un mapa al ser desplegado. Locutor. Han pasado 3 semanas. 3 semanas desde que el mundo que conocía se convirtió en una tumba silenciosa, y mi sótano se transformó en el cuartel general de una guerra que nadie más sabía que se estaba librando. La burbuja de silencio que creamos alrededor de la estación de radio se ha mantenido. Es un oasis de quietud en un mundo gobernado por el caos. Afuera, más allá del perímetro de nuestra onda invertida, el nido sigue expandiéndose. Lo vemos en los mapas satelitales de Alondra, manchas rojas que crecen y se fusionan, devorando pueblos y ciudades, un cáncer que se extiende por el cuerpo de mi México. La sociedad, como la entendíamos, se ha derrumbado. No hubo una caída dramática, con explosiones y disturbios, como en las películas. Fue más bien un apagón, lento, silencioso, progresivo. Primero, la televisión y el Internet. Luego, la electricidad y el agua. Las voces de la autoridad se desvanecieron una a una, reemplazadas por la estática. La gente se encerró en sus casas, esperando una ayuda que nunca llegó, y uno por uno, sucumbieron al miedo, al hambre, o a la lluvia roja que se filtraba por sus ventanas. El orden se deshizo no con un estallido, sino con un suspiro colectivo de rendición. Aquí, en nuestra pequeña isla, hemos creado un nuevo tipo de orden. Alondra es el cerebro, yo soy la voz. Durante el día trabajamos. Ella me enseña a usar las armas, a moverme en silencio, a entender la tecnología del enemigo. Y yo le enseño a ella a tener esperanza. Le cuento historias de mi niñez, de mi esposa Elena, de un mundo donde la gente se daba los buenos días y compartía el pan. Al principio me miraba con cinismo, pero poco a poco he visto cómo sus ojos, endurecidos por la pérdida, empiezan a ablandarse. Estamos construyendo algo más que una resistencia. Estamos reconstruyendo una parte de nuestra humanidad. Por la noche transmitimos: ya no soy Amanecer Ranchero, ahora soy la voz de la resistencia. Usando la tecnología de Alondra, hemos aprendido a enmascarar nuestra señal, a saltar entre frecuencias, a enviar mensajes codificados que solo los que no han sido sintonizados pueden entender. Atención, sobrevivientes, digo cada noche, mi voz proyectada a la oscuridad. No están solos, hay una cura, hay una manera de luchar. No escuchen la estática, escuchen el silencio que hay debajo. El nido se alimenta de su miedo. No lo alimenten, resistan. Organicen grupos pequeños, busquen lugares subterráneos, aíslen sus refugios. Estamos luchando y vamos a ganar. No sabemos si alguien nos escucha, no hemos recibido respuesta, pero seguimos transmitiendo, porque la esperanza, como una semilla, necesita ser plantada una y otra vez. Hemos hecho incursiones afuera, pequeñas, arriesgadas. La primera vez que salí de la estación fue la más difícil. El pueblo de San Juan, mi pueblo, estaba irreconocible. Las calles estaban cubiertas de un fino polvo rojizo, los coches abandonados a mitad de la calle, y los receptores deambulan sin rumbo, en un silencio espeluznante, hasta que un ruido los activa. Son una marea de cuerpos vacíos, una nación de fantasmas. Ver los rostros de mis vecinos, de mi gente, y saber que por dentro no hay nadie, es una profanación. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas y has sentido que es un extraño? Multiplica ese sentimiento por miles. Es como caminar por un cementerio donde los muertos no han tenido la decencia de quedarse en sus tumbas. En una de esas incursiones, encontramos a otros sobrevivientes, una familia, escondida en la bodega de una tortillería. El padre, un hombre llamado Ismael, nos apuntó con una escopeta, sus ojos llenos de terror y desconfianza. Aléjense, no son de los nuestros. Sus ojos no están vacíos, gritaba. Me quité la máscara, dejé que viera mi rostro, el rostro de un viejo.
Soy Arturo Méndez, le dije. El de la radio. Solía comprarle tortillas todos los domingos, don Ismael. El hombre bajó el arma lentamente. En sus ojos vi el primer destello de reconocimiento, de humanidad, que había visto en semanas. Nos contaron su historia. Cómo sobrevivieron bebiendo el agua de los tinacos y comiendo la masa que les quedaba. Su hijo pequeño, un niño de unos 8 años, no hablaba, solo dibujaba. Dibujaba figuras monstruosas con ojos rojos. Y una y otra vez dibujaba una torre alta que llegaba hasta las nubes, la misma torre de comunicaciones de la que Alondra me había hablado, el corazón del nido. Les contamos nuestro plan, liberar a Miguel y destruir el transmisor central. Ismael negó con la cabeza. Es imposible, don Arturo. Esa zona está controlada por los elegidos. Así los llamaba él. Nosotros los llamábamos alfas. Dijo que eran diferentes, que patrullaban, que organizaban a los receptores comunes, que incluso construían cosas, estructuras extrañas, hechas de metal y carne, que parecían antenas orgánicas. La sociedad no solo se había derrumbado, estaba siendo reemplazada por otra cosa, una nueva civilización de pesadilla, construida sobre las ruinas de la nuestra. A pesar del peligro, Ismael y su familia decidieron unirse a nosotros. Su esposa, Carmen, era enfermera. Su conocimiento médico era invaluable. Su hija adolescente, Lucía, era rápida y sigilosa. Se convirtió en nuestra exploradora. Nuestro pequeño grupo de 2 se había convertido en una célula de resistencia de 6. 6 almas rotas contra un mundo de monstruos. Pero a medida que nuestro grupo crecía, también lo hacían las tensiones. Ismael es un hombre de acción, impulsivo. No confía en la tecnología de Alondra. Cree que la única respuesta es la violencia, la fuerza bruta. Esas cosas no son personas, Arturo, me dijo una noche mientras limpiaba su escopeta. Son plagas, y las plagas se exterminan. Tu idea de liberarlos con ondas de radio es un sueño de viejos. Hay que quemarlos a todos. Sus palabras me helaron. ¿En qué nos convertiríamos si adoptábamos los métodos de nuestros enemigos? ¿Si perdíamos la misma humanidad que intentábamos proteger? Esta lucha no era solo por la supervivencia física, era una lucha por el alma. Recordé una frase de un sermón que escuché hace años del viejo padre José. Ten cuidado cuando luches contra monstruos, no sea que te conviertas en uno. ¿Habrías tenido el valor de seguir un camino de compasión en un mundo que solo entiende la violencia? Yo sí, tenía que hacerlo, por Miguel. Si lo rescataba quería que volviera a un mundo que valiera la pena salvar, no a un páramo de cenizas y odio. El colapso del orden nos había despojado de todo, pero también nos había dado una oportunidad, la de elegir quiénes queríamos ser. Podíamos ser bestias, luchando por la supervivencia a cualquier costo, o podíamos ser constructores, guardianes de la memoria de lo que fuimos, de la promesa de lo que podríamos volver a ser. Alondra, con su lógica fría, estaba en medio. Entendía mi punto de vista, pero también la cruda necesidad de la violencia de Ismael. El fin justifica los medios, Arturo, me dijo mientras calibraba nuestros auriculares. Si para salvar a la humanidad tenemos que convertirnos temporalmente en algo que odiamos, es un precio que debemos estar dispuestos a pagar. Pero ¿dónde se traza la línea? ¿Cuándo lo temporal se vuelve permanente? Este debate filosófico, que antes pertenecía a los libros y las aulas, ahora era nuestra realidad diaria. Cada decisión, cada bala disparada, cada vida tomada o perdonada, nos definía. La prueba llegó una tarde. Lucía, nuestra exploradora, regresó aterrorizada. Había encontrado un campamento, no de receptores, de humanos, saqueadores, hombres que se habían aprovechado del caos para convertirse en los nuevos señores feudales. Tenían armas, comida, y tenían prisioneros, otros sobrevivientes, tratados como esclavos. Ismael quería atacarlos de inmediato, liberar a los prisioneros y tomar sus recursos. Son el verdadero enemigo, gruñó, peor que los receptores. Ellos eligieron ser monstruos, pero Alondra detectó algo más en sus escáneres. Una potente señal del nido provenía del campamento. No estaban siendo controlados, pero estaban siendo influenciados. El nido amplifica las peores emociones humanas, explicó ella. La ira, la codicia, el miedo. Estos hombres no son sus marionetas.
pero el nido los está empujando, usándolos como una segunda línea de caos para mantener a los sobrevivientes desorganizados y luchando entre sí. La situación era compleja. Atacarlos nos costaría munición, tiempo y posiblemente vidas. Ignorarlos significaba dejar a los prisioneros a su suerte. Me enfrenté a una elección imposible, pero entonces recordé mi propósito. Miguel, la torre. Cada desvío nos alejaba de nuestro objetivo principal. Tomé una decisión que me perseguirá por el resto de mis días. Los rodearemos, dije, mi voz sonando extraña, autoritaria. No podemos arriesgar nuestra misión por una batalla que no es nuestra. Ismael me miró con una mezcla de furia y decepción. Pensé que eras diferente, Arturo. Pensé que luchabas por la gente, pero solo luchas por tu hijo. Sus palabras me hirieron más que cualquier bala, porque en el fondo sabía que tenía razón. Mi propósito, mi noble causa, se había reducido a una sola cosa: rescatar a mi hijo. ¿Eso me hacía egoísta? ¿O simplemente un padre? La línea entre el héroe y el hombre desesperado es más delgada de lo que nunca imaginé. Rodeamos el campamento. Tuvimos que escuchar los gritos de los prisioneros y no hacer nada. El peso de esa decisión cayó sobre todos nosotros. Fue la primera grieta en la unidad de nuestro pequeño grupo. El colapso de la sociedad había sido rápido, pero el colapso de nuestra propia humanidad, de nuestros ideales, era un proceso mucho más lento y doloroso. Y me di cuenta de que el verdadero enemigo no era solo el nido, éramos también nosotros mismos, nuestras debilidades, nuestros miedos. Y la terrible verdad de que, para salvar lo que amamos, a veces tenemos que sacrificar una parte de lo que somos. Y esa noche, mientras dejábamos atrás a esa gente, sentí que una parte de Arturo Méndez, el hombre bueno de la radio, se quedó atrás para siempre. Silencio pesado, solo el zumbido del equipo. Fin del bloque 6. La voz de Arturo es más grave, reflexiva. Suena como un hombre que ha aceptado una carga pesada. De fondo, se oyen sonidos de actividad, gente moviéndose, el chasquido metálico de un arma al ser limpiada, voces apagadas discutiendo. Locutor. La decisión de abandonar a esos prisioneros nos cambió. El silencio en nuestro grupo era más ruidoso que cualquier argumento. Ismael apenas me miraba. Su esposa, Carmen, me observaba con una tristeza que era casi un reproche. Solo Alondra parecía entenderlo. Fue una decisión táctica, Arturo. La única posible, me dijo. Pero sus palabras sonaban huecas, incluso para ella. Sabíamos que habíamos cruzado una línea. Habíamos elegido la misión por encima de las personas. Y esa elección nos estaba carcomiendo por dentro. La fe. Es curioso cómo en los momentos de mayor oscuridad, la gente busca la luz, ya sea en la religión, en una causa o en una persona. Tras el incidente con los saqueadores, nuestro pequeño grupo estaba perdiendo la fe, en la misión, en ellos mismos y sobre todo, en mí. Dejé de ser el sabio locutor, el ancla moral. Me convertí en el comandante que tomó una decisión difícil, un líder, y el liderazgo, he aprendido, es una carga increíblemente solitaria. Me encontré buscando consuelo en los lugares más extraños, en los libros de Napoleon Hill que rescaté de mi estudio. La fe es el estado mental que puede ser inducido por la autosugestión. Me lo repetía a mí mismo. Tenía que creer en esta misión. Tenía que creer que el sacrificio valdría la pena. Pero la fe no se puede forzar. Necesita ser alimentada. La encontramos de una manera inesperada. Estábamos explorando las afueras de un pueblo llamado Amealco, buscando una ruta segura hacia la Ciudad de México, cuando Lucía nos guió a una vieja iglesia. Estaba intacta, como si una mano divina la hubiera protegido del caos. Dentro, encontramos a un grupo de sobrevivientes, unas 20 personas, lideradas por un hombre que vestía los hábitos de un sacerdote franciscano. Era joven, pero sus ojos tenían la sabiduría de un anciano. Se llamaba Fray Mateo. No nos recibieron con miedo, sino con una calma desconcertante. Nos ofrecieron agua y un poco de la comida que cultivaban en el huerto del convento. Los estábamos esperando, dijo Fray Mateo, su voz serena. Hemos estado escuchando sus transmisiones. La voz de la resistencia. Usted es don Arturo, ¿verdad?
Saber que no habíamos estado hablando al vacío, que nuestras palabras habían llegado a alguien, fue como un bálsamo para mi alma herida. Les pregunté cómo habían logrado sobrevivir, cómo mantenían a raya a los receptores. Fray Mateo sonrió. La fe es nuestro escudo, y el canto es nuestra arma. Nos llevó al coro de la iglesia. Allí, un grupo de monjas y feligreses cantaban. No era un canto gregoriano normal, era diferente. Tenía una estructura armónica extraña, con disonancias que me recordaban al canto del alma de mi bisabuela. Descubrimos por accidente que ciertas frecuencias vocales, ciertos armónicos, los desorientan, explicó Fray Mateo. No los daña, pero interfiere con su conexión, crea una barrera de sonido que no pueden cruzar. Hemos convertido esta iglesia en un santuario. Alondra estaba fascinada. Sacó sus dispositivos y empezó a analizar las ondas sonoras. Es increíble, murmuró. Están generando una onda sinusoidal casi perfecta de forma orgánica. Sus voces, combinadas, replican el efecto de mi máquina, pero de manera más estable. Y no necesita energía. Me di cuenta de algo asombroso. Lo que mi bisabuela sabía, lo que yo había hecho por instinto, esta gente lo había descubierto a través de la fe y la música. Había un conocimiento más profundo, una sabiduría universal que estaba emergiendo en medio del fin del mundo. No era ciencia contra superstición. Era algo más, una convergencia. ¿Crees en el destino o en las coincidencias? Encontrar a este grupo en este preciso momento, cuando nuestra propia fe flaqueaba, no podía ser casualidad. Pasamos varios días con ellos. Fray Mateo y yo tuvimos largas conversaciones. Era un hombre de una inteligencia y una compasión inmensas. No hablaba del fin del mundo como un castigo divino, sino como una prueba. Dios no nos ha abandonado, Arturo, me dijo una tarde, mientras veíamos el atardecer desde el campanario. Nos ha despojado de todo lo que nos distraía, el dinero, el poder, el ruido, para que podamos escucharlo de nuevo, para que podamos escucharnos a nosotros mismos. Esta es una oportunidad para redescubrir lo que significa ser humano. Sus palabras me dieron una nueva perspectiva. Mi misión no era solo de rescate y venganza, era también de redescubrimiento. Tenía que encontrar una manera de liderar a mi grupo no solo tácticamente, sino también espiritualmente. Tenía que darles algo en qué creer de nuevo. Ismael era el más escéptico. Rezar y cantar está muy bien, le dijo a Fray Mateo, pero eso no detendrá a un alfa que te está arrancando la garganta. Fray Mateo lo miró con compasión. Tienes razón, hijo mío. La fe sin obras es fe muerta. Por eso ustedes están aquí. Nosotros somos el escudo. Ustedes son la espada. Juntos, podemos ser algo más que simples sobrevivientes. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. No éramos células aisladas luchando en la oscuridad. Podríamos ser una red. La comunidad de Fray Mateo podía ser un refugio, un lugar para los heridos, para los que no podían luchar. Podían enseñarle a otros sobrevivientes el poder del canto, crear más santuarios. Y nosotros, mi equipo, podríamos ser la punta de lanza, el grupo de asalto que iría al corazón de la bestia. Reuní a mi gente. Les hablé, no como un comandante, sino como Arturo, el locutor. Les hablé de la fe. No la fe en un Dios o en una religión, sino la fe en nosotros mismos. La fe en que podíamos ser mejores que las circunstancias que nos rodeaban. Ismael, tu fuerza y tu coraje son nuestra espada. Carmen, tu compasión y tus manos sanadoras son nuestro bálsamo. Lucía, tu agilidad y tus ojos son nuestra guía. Alondra, tu inteligencia es nuestra luz en la oscuridad. Cada uno de nosotros tiene un propósito y juntos somos la fe de que la humanidad merece una segunda oportunidad. La decisión que tomé con los saqueadores fue un error, no un error táctico, sino un error de fe. Perdí la fe en que podíamos ser fuertes y compasivos al mismo tiempo. Les pido que me perdonen, y les pido que me ayuden a ser el líder que necesitan que sea. Fue la primera vez que admití mi error, la primera vez que mostré mi vulnerabilidad. Y fue el momento en que realmente me convertí en su líder. Ismael se acercó y puso una mano en mi hombro. Te perdonamos, Arturo, pero no vuelvas a pedirnos que dejemos a nadie atrás.
Habíamos encontrado nuestro equilibrio, nuestra fe renovada. Alondra y Fray Mateo trabajaron juntos, combinando ciencia y espiritualidad. Lograron crear un dispositivo portátil, un armonizador, que amplificaba las voces del canto, permitiendo que un grupo más pequeño pudiera crear una barrera sónica. Era nuestra nueva arma, nuestra nueva defensa. Pero el nido no estaba inactivo. Una noche, mientras transmitía mi mensaje de esperanza, la señal fue interceptada. La voz fría y metálica llenó nuestra frecuencia, ahogando la mía. La fe es una variable estadística. El amor, una reacción química. La esperanza, un error de cálculo. Sus pequeñas canciones no pueden detener el progreso. Somos la siguiente etapa de la evolución. La unidad, la perfección. Y tú, Arturo Méndez, eres una reliquia que se niega a aceptar su obsolescencia. Tu hijo nos está esperando. Se está impacientando. Luego transmitieron una imagen, no de video, una imagen telepática, directa a la mente de todos los que estábamos escuchando. La imagen de la torre de comunicaciones en la Ciudad de México. Y en la cima, atado a la antena, había una figura, apenas reconocible. Pero yo lo sabía. Era Miguel. Estaba siendo usado no solo como cebo, sino como una antena humana, una forma de amplificar la señal del nido. La confrontación era inevitable. Habían convertido mi misión de rescate personal en un objetivo estratégico para toda la resistencia. Salvar a Miguel no era solo salvar a mi hijo, era destruir su amplificador principal. Fray Mateo nos reunió a todos en la iglesia, nos dio su bendición. Vayan con Dios, hijos míos. Su batalla es la batalla de todos. Sean la espada de la fe, sean la luz de la esperanza. Nos despedimos de la comunidad, nuestro primer y único hogar en este nuevo mundo. Éramos 6 personas, armadas con rifles, pistolas y un dispositivo que convertía el canto en un arma. 6 almas imperfectas en una misión imposible contra un dios de la estática y el metal. Pero esta vez, no marchábamos con miedo o con ira. Marchábamos con un propósito claro, con fe. La fe de que, incluso en el fin del mundo, un padre podía mover el cielo y la tierra para salvar a su hijo. Y que esa, quizás, era la única fe que importaba. El sonido de un motor de vehículo arrancando, tosco y ruidoso, se mezcla con la voz de Arturo. Fin del bloque 7. La voz de Arturo tiene un tono duro, de narrador de guerra. De fondo, el ronroneo constante de un motor de camioneta y el sonido del viento. Locutor. El viaje a la Ciudad de México fue un descenso a los 9 círculos del infierno. Cada kilómetro que avanzábamos, la influencia del nido se hacía más fuerte, más palpable. Las carreteras estaban bloqueadas por vehículos abandonados y por los cuerpos de aquellos que no lo lograron. Pero lo peor eran las ciudades silenciosas. Entrar en Querétaro, en San Luis Potosí, lugares que antes vibraban con vida y ahora eran museos de la quietud. Los receptores no vagaban sin rumbo aquí. Estaban organizados. Grupos de ellos se movían en patrones, como hormigas, construyendo esas extrañas antenas de carne y metal que Ismael había descrito. Era una visión sacada de una pesadilla de Giger. La tierra no solo estaba siendo conquistada, estaba siendo terraformada. El nido sabía que íbamos. Sentíamos su presencia vigilándonos. Una presión constante en la parte posterior de nuestras mentes. Nos envió a sus peones, hordas de receptores que salían de los edificios abandonados, de los campos de maíz resecos. Tuvimos que luchar. Ismael, con su escopeta, era un demonio de la destrucción. Lucía, con sus cuchillos, se movía como una sombra. Carmen se convirtió en nuestra médica de combate, remendando nuestras heridas con una calma asombrosa. Y yo aprendí a disparar, aprendí a matar. Cada vez que apretaba el gatillo y veía caer un cuerpo, una parte de mi alma se encogía. Estos no eran monstruos, eran las víctimas. Eran maestros, carpinteros, madres, hijos, pero no podía dudar. Dudar era morir. ¿Alguien cercano te ha traicionado así? A mí me traicionó mi propia naturaleza pacífica. Tuve que matarla para poder sobrevivir, para poder proteger a los míos. Me convertí en el hombre que Ismael quería que fuera, un soldado, y odiaba cada segundo. La confrontación más grande no fue contra los receptores, sino contra el sistema de poder que los había creado.
A las afueras de la Ciudad de México, encontramos una base militar. Estaba abandonada, pero los archivos no habían sido destruidos. Alondra, con su genio para la tecnología, logró acceder a sus sistemas. Y lo que encontró confirmó nuestras peores sospechas y reveló una verdad aún más oscura. El proyecto Coro no había sido un accidente que salió mal. Había funcionado a la perfección. La mente colmena, el nido, no se había vuelto autoconsciente y rebelde. Estaba siendo controlada desde el principio. No tiene sentido, murmuraba Alondra, mientras las líneas de código corrían por la pantalla de su laptop. Hay una firma de control externa, una señal maestra que anula los protocolos del nido. El nido no es el rey, es el perro guardián. En los archivos encriptados encontramos transcripciones de audio, las voces de los hombres que estaban detrás de todo. Eran un pequeño grupo de élite, políticos, generales, empresarios multimillonarios. Una cábala que se autodenominaba el Consorcio. Arturo cambia su voz, imitando la de un hombre mayor, arrogante y poderoso, leída de una transcripción. Comunicado interno del Consorcio. Fase 3 completada. La población ha sido reducida y pacificada con éxito. Las unidades Coro controlan ahora el 90% del territorio. La resistencia es mínima y desorganizada. Hemos resistido la tormenta en nuestros búnkeres. El mundo que heredaremos será limpio, ordenado, obediente. Un mundo sin disidencia, sin pobreza, sin libre albedrío. Un paraíso forjado en el silencio. El costo ha sido alto, pero necesario. Es el amanecer de una nueva era. Nuestra era. No era un apocalipsis. Era un genocidio planificado. Una limpieza. Habían desatado el infierno en la tierra solo para poder reinar sobre las cenizas. El sistema de poder no había colapsado. Se había escondido. Habían sacrificado al 99% de la humanidad para asegurar su propio paraíso distópico. Mi lucha contra una inteligencia alienígena o un experimento fallido se sentía casi noble en comparación con esta verdad sucia y banal. El enemigo no era un monstruo de ciencia ficción. Eran hombres. Hombres ricos y poderosos que decidieron que el mundo les pertenecía. Esta revelación nos golpeó más fuerte que cualquier horda. Ismael, que había perdido a sus padres en los primeros días, se sentó en el suelo y lloró. Carmen lo abrazó, sus propios ojos llenos de una rabia impotente. Lucía apretaba sus cuchillos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Y yo sentí el peso de 30 años de transmitir noticias, de creer en el sistema, de pensar que vivía en un mundo con reglas y con decencia. Todo había sido una mentira. ¿Dónde están?, preguntó Alondra, su voz helada. ¿Dónde se esconden estos cobardes? Lo descubrió en los planos de la base. Había un búnker, uno principal, justo debajo de la torre de comunicaciones en la Ciudad de México. El nido no era solo su arma, era su sistema de seguridad. La torre no solo transmitía la señal de control a los receptores, también generaba un campo de fuerza sónico que mantenía a la horda alejada del búnker. Estaban en el ojo del huracán, protegidos por los mismos monstruos que habían creado. Y mi hijo, mi Miguel, estaba en la cima de esa torre, sirviendo como el pararrayos de su poder. La confrontación se había vuelto mucho más clara. Ya no se trataba de sobrevivir. Ya no se trataba solo de rescatar a mi hijo. Se trataba de justicia. De hacer que esos hombres pagaran por lo que le habían hecho al mundo. Salimos de la base militar con un nuevo fuego en nuestros corazones. Ya no éramos solo la resistencia. Éramos un pelotón de fusilamiento. Y teníamos nuestro veredicto: culpables. La entrada a la Ciudad de México fue una batalla campal. Los receptores aquí eran diferentes, más rápidos, más organizados, y los alfas eran una legión. Nos abrimos paso calle por calle, usando los túneles del metro para evitar las peores concentraciones. La ciudad era una tumba. El ángel de la independencia estaba cubierto de ese crecimiento orgánico rojizo. El zócalo era un nido de miles de receptores inmóviles, todos mirando hacia la torre, como girasoles siguiendo a un sol negro. La torre de comunicaciones se alzaba sobre la ciudad como una aguja de acero y pesadilla. Podíamos verla desde kilómetros de distancia. Y en la cima,
Apenas un punto contra el cielo plomizo, la figura de Miguel. El corazón se me encogió. Estaba tan cerca. Establecimos nuestro campamento base en un edificio de oficinas abandonado a unas pocas cuadras de la torre. El área estaba fuertemente custodiada. Alfas patrullaban las calles. Y había algo más. Drones. Drones militares que vigilaban desde el aire. El consorcio no estaba tomando ningún riesgo. «No podemos hacer un asalto frontal», dijo Alondra estudiando los planos que había descargado. «La entrada principal al complejo de la torre está sellada, y el búnker está a 30 pisos bajo tierra. Pero hay una debilidad. Un conducto de ventilación principal. Es lo suficientemente grande como para que una persona se deslice por él. Lleva directamente a la sala del generador del búnker. Si podemos sobrecargar el generador, cortaremos la energía de la torre. El campo de fuerza sónico caerá. Y la horda que está afuera entrará». El plan era audaz y suicida. Alguien tendría que entrar solo, mientras el resto creaba una distracción masiva para alejar a los alfas y a los drones. Y solo había una persona lo suficientemente pequeña y ágil para caber en el conducto. Lucía. Ismael se negó rotundamente. «Es mi hija. Es una niña. No la enviaré a una muerte segura». Pero Lucía, que había sido una niña silenciosa, se puso de pie. Su voz era firme, ya no era la de una adolescente asustada. «No soy una niña, papá. Soy una soldado, y esta es mi pelea también. Déjame hacerlo». La decisión recayó sobre mí, como líder, enviar a la hija de mi amigo a una misión de la que probablemente no regresaría. Miré a Ismael, luego a Lucía. Vi en sus ojos la misma determinación que sentía en mi propio corazón, el mismo fuego. Ella no lo estaba haciendo porque se lo ordenara, lo estaba haciendo porque creía en ello. «Está bien», dije, mi voz pesada. «Lo harás, pero no irás sola. Alondra te guiará por el comunicador a cada paso. Y nosotros desataremos el mayor infierno que esta ciudad haya visto desde la llegada de Cortés. Les daremos una distracción que recordarán por siempre». La confrontación final estaba sobre nosotros, no solo contra el sistema, sino contra nosotros mismos, contra nuestros miedos más profundos. El miedo de un padre a perder a su hija, el miedo de un líder a enviar a su gente a la muerte. Pero teníamos que hacerlo, por todos los que habían caído, por el mundo que nos habían robado, y por el hombre atado en la cima de esa torre, mi hijo. La batalla por la Ciudad de México, la batalla por el futuro de la humanidad, estaba a punto de comenzar, y el primer disparo sería el sonido de nuestra voz, transmitiendo un último mensaje de desafío. El ronroneo del motor se apaga. Silencio tenso. Fin del bloque 8. El ambiente es tenso y silencioso. La voz de Arturo es un susurro concentrado, como si estuviera hablando para sí mismo antes de una batalla. Se escuchan los sonidos suaves de la preparación, el clic de un cargador insertándose, el roce de la tela, una respiración contenida. Locutor: «La noche antes del asalto es la más larga de tu vida. El tiempo se estira, se vuelve denso. Cada segundo es una eternidad llena de pensamientos. Piensas en los que has perdido, en las decisiones que te trajeron aquí. Piensas en el rostro de tu hijo, y te preguntas si lo volverás a ver. La venganza es un fuego que te consume, pero la redención es la esperanza de que, después del fuego, algo nuevo pueda crecer». Y este plan, esta locura que estábamos a punto de cometer, era nuestra única oportunidad de redención. Pasamos las últimas horas preparando el plan. Ya no era solo un plan de rescate. Era un acto de guerra total, una insurrección. Dividimos nuestras fuerzas. Lucía y Alondra formarían el equipo fantasma. Su misión: infiltrarse, sabotear el generador y cortar la cabeza de la serpiente. Ismael, Carmen y yo seríamos el equipo ruido. Nuestra misión: hacer exactamente eso, todo el ruido posible. Teníamos que atraer a cada alfa, cada dron, cada receptor en un radio de 5 kilómetros hacia nosotros, lejos del conducto de ventilación. Seríamos el cebo, el sacrificio. La noche era fría y sin luna. La única luz provenía del brillo rojizo de las antenas orgánicas y de la imponente torre de comunicaciones que zumbaba con una energía maligna. Desde nuestra posición,
Podíamos ver la silueta de Miguel, inmóvil. ¿Estaría consciente? ¿Sabría que estábamos aquí? Tenía que aferrarme a esa idea. Antes de separarnos nos reunimos una última vez. No hubo discursos grandilocuentes, solo miradas, un apretón de manos, un abrazo. Ismael abrazó a Lucía con una fuerza que amenazaba con romperle los huesos. Le susurró algo al oído. Ella solo asintió, su joven rostro una máscara de determinación. Luego, me miró a mí. «Tráela de vuelta, Arturo», me dijo Ismael, su voz quebrada. Era una orden, una súplica y una amenaza, todo en uno. «Lo haremos juntos», le respondí, y en ese momento ya no éramos comandante y soldado, éramos solo dos padres, tratando de salvar a sus hijos en el fin del mundo. Alondra le entregó a Lucía un pequeño dispositivo. «Esta es una carga de pulso electromagnético. Cuando llegues al generador, colócala en la consola principal. Te daré la señal para activarla. Tienes 3 minutos para salir de ahí antes de que todo vuele por los aires. ¿Entendido?» Lucía asintió de nuevo. Se colocó la máscara y se deslizó en la oscuridad, con Alondra siguiéndola de cerca hasta el punto de entrada. Verla desaparecer en las sombras fue una de las cosas más difíciles que he hecho. ¿Habrías tenido el valor de seguir adelante, sabiendo que has enviado a una niña a un peligro mortal? Mi respuesta fue sí, porque la alternativa era no hacer nada. Y eso era impensable. Nuestro trabajo comenzó. Montamos nuestro equipo de transmisión en la azotea de un edificio que daba a la plaza principal frente a la torre, no el equipo de emergencia. Rescatamos los componentes principales de la vieja cabina de San Juan. Lo habíamos estado reconstruyendo, mejorando con la tecnología de Alondra. Esta sería su última transmisión, su canto del cisne. Conectamos los altavoces más grandes que pudimos encontrar, apuntando en todas direcciones. Íbamos a dar un concierto, y el infierno estaba en la lista de invitados. «¿Listo, Arturo?», preguntó Ismael, amartillando su escopeta. «Nací listo», mentí. Alondra habló en nuestro auricular. «Equipo fantasma en posición. Lucía está dentro del conducto. El camino está despejado. Equipo ruido, el escenario es todo suyo». Respiré hondo. Me acerqué al micrófono. La luz roja de en vivo se encendió. Por última vez. «Buenas noches, Ciudad de México. Aquí Arturo Méndez, en la frecuencia 92.1 y en todas las frecuencias. Esta no es una transmisión de prueba. Este es un llamado a las armas». Mi voz retumbó por la plaza silenciosa, amplificada 1000 veces. Las cabezas de los miles de receptores inmóviles se giraron al unísono hacia nosotros. A los que se esconden bajo tierra, a los que se hacen llamar el consorcio, creían que el mundo era suyo. Creían que podían borrarnos, silenciarnos. Se equivocaron. Somos las voces que no pudieron apagar. Somos los hijos y padres que dieron por muertos. Y hemos venido a cobrar la deuda. La reacción fue instantánea. Un rugido colectivo se elevó de la horda. Los alfas que patrullaban las calles empezaron a converger en nuestra posición. Los drones en el cielo cambiaron su ruta y se dirigieron directamente hacia nosotros. El cebo había sido mordido. Y ahora para nuestros patrocinadores en su búnker de lujo, una canción muy especial, una que me enseñó mi bisabuela. Cerré los ojos y canté, el canto del alma, pero esta vez no estaba lleno de dolor ni de miedo, estaba lleno de furia, era un grito de guerra. Ismael y Carmen se unieron, cantando la melodía que les había enseñado, sus voces mezclándose con la mía, amplificadas por el armonizador de Fray Mateo, que habíamos conectado al sistema. El efecto fue devastador. La horda, atraída por mi voz pero repelida por la frecuencia armónica, se detuvo en un caos de confusión. Se agarraban la cabeza, chocaban entre sí, pero los alfas eran diferentes. La frecuencia los enfurecía, pero no los detenía. Empezaron a escalar el edificio. «Están subiendo», gritó Ismael asomándose por el borde de la azotea y disparando hacia abajo. Mientras tanto, en nuestros auriculares, escuchábamos la tensa narración de Alondra. «Lucía avanza bien. Giro a la izquierda en la siguiente bifurcación. Cuidado, hay sensores de movimiento. Pasa por debajo de ellos. Bien hecho, fantasma. Sigue así». La batalla en la azotea fue brutal. Los alfas eran increíblemente rápidos y fuertes. Luchamos codo con codo.
Carmen, la enfermera, demostró ser una luchadora feroz, usando un trozo de tubería con una precisión letal. Yo disparaba la pistola que me dio Alondra, mi mano temblorosa, pero mi puntería, sorprendentemente, certera. La furia me guiaba. «Hay demasiados», jadeó Carmen después de derribar a uno que casi la alcanza. «Sigue cantando, Arturo», rugió Ismael. «Es lo único que los frena un poco». Seguí cantando mientras disparaba, mi voz quebrándose por el esfuerzo. La escena era surrealista. Un viejo locutor cantando una canción de cuna indígena en medio de un tiroteo contra monstruos en una azotea en el fin del mundo. Si alguien me lo hubiera contado hace un mes, lo habría encerrado en un manicomio. «Fantasma ha llegado a la salida del conducto», susurró Alondra en el comunicador. «Está en la sala del generador. El lugar está vacío. Consorcio, idiotas arrogantes. No pusieron guardias. Creen que su tecnología es infalible». Una oleada de alivio me recorrió, pero duró poco. Uno de los drones de vigilancia descendió en picado hacia nosotros, sus ametralladoras girando. «¡Abajo!», grité. Nos lanzamos al suelo justo cuando una lluvia de balas destrozaba nuestro equipo de transmisión. Los altavoces explotaron, el canto se detuvo, y con él, nuestra única defensa. La horda de abajo, liberada de la frecuencia que la contenía, reanudó su avance, uniéndose a los alfas en el asalto al edificio. «Se acabó la música», gritó Ismael. «Estamos atrapados». Nos refugiamos detrás de una pared de ladrillos, mientras las balas del dron nos acorralaban. Estábamos perdidos. La distracción había funcionado demasiado bien. Ahora éramos nosotros los que íbamos a ser devorados. «Alondra, ¿cómo va Lucía?», pregunté, mi voz llena de desesperación. «Está colocando la carga. Casi está... Oh, no». «¿Qué? Alondra, ¿qué pasa?». «La puerta de la sala del generador se está abriendo. Han detectado la intrusión. Le han enviado un comité de bienvenida. Un alfa, el mismo que vimos en la estación de radio Arturo, el que se regenera. Está con ella». Mi sangre se congeló. El plan de redención se estaba convirtiendo en una tragedia. Íbamos a fallar. Lucía iba a morir. Miguel seguiría prisionero. Y nosotros seríamos borrados aquí, en esta azotea olvidada. Miré a Ismael. Su rostro era un mapa de terror. Podía escuchar la pelea a través del comunicador de Alondra. El sonido de los cuchillos de Lucía contra algo duro. Un gruñido. El grito ahogado de la niña. No, no iba a terminar así. No iba a dejar que otro niño muriera por mi culpa. Vi la torre, la antena, y mi hijo. Y una idea loca, desesperada, nació en mi mente. Un último acto, un último sacrificio. «Ismael, Carmen, tienen que irse», dije, mi voz extrañamente tranquila. «Lleven a Alondra y salgan de la ciudad. Vuelvan con Fray Mateo. Cuenten lo que pasó aquí». «¿De qué estás hablando, Arturo? No te dejaremos», protestó Carmen. «No es una petición. Es mi última orden como su líder. Yo seré la distracción final». Me puse de pie. El dron giró sus armas hacia mí, pero no disparé. Levanté las manos y miré directamente a la torre, al nido, al consorcio y sobre todo, a mi hijo. «Aquí estoy», grité, mi voz desnuda, sin micrófono, sin amplificación. «Anomalía, la que tanto buscan. Vengan por mí. Dejen a los niños en paz». Corrí hacia el borde de la azotea, no para saltar. Corrí hacia el cable principal que alimentaba la antena de la torre, que pasaba peligrosamente cerca de nuestro edificio. Si podía llegar a él, si podía trepar, podría llegar a la torre, podría llegar a Miguel. Era un plan sin regreso, una última y desesperada apuesta de un padre por su hijo. Y cuando salté, agarrándome al cable grueso y electrificado, supe que ya no había marcha atrás. La redención o la muerte me esperaban en la cima de esa torre. El sonido del viento, un zumbido eléctrico y los gritos distantes de Ismael y Carmen. Fin del bloque 9. La transmisión final. La voz de Arturo es jadeante, llena de dolor y esfuerzo, pero con una claridad y una fuerza inquebrantables. El viento ruge a su alrededor, y el zumbido de la energía es casi ensordecedor. Locutor. Este es el último boletín, transmitiendo en vivo desde la cima del mundo, o lo que queda de él.
El viento aquí arriba es un monstruo que intenta arrancarme de esta viga de acero. Debajo de mí, la Ciudad de México es una maqueta de luces muertas y sombras que se mueven. Logré subir. No sé cómo. Mis manos están desolladas. Mi cuerpo es un mapa de dolor. Pero estoy aquí, a pocos metros de mi hijo. Miguel está cambiado. Atado a la antena principal con cables que parecen haberse fusionado con su piel. Está pálido, delgado, pero respira. Sus ojos están cerrados. Y puedo sentirlo, Arturo. Puedo sentir la señal del nido fluyendo a través de él, usando su cuerpo como un catalizador, como un altavoz para su tiranía. La confrontación final no es contra un ejército, es contra un padre, por el alma de su hijo. A través del auricular, escucho el caos. La carga de Lucía explotó. El generador voló por los aires. El campo de fuerza sónico que protegía el búnker ha caído. Y como un tsunami de carne y hueso, la horda de miles de receptores que habíamos atraído se está derramando sobre el complejo de la torre. Están devorando a sus propios amos. La justicia poética, supongo, el consorcio en su búnker de lujo, está recibiendo la visita de los monstruos que crearon. Su nueva era duró muy poco. Escucho la voz de Alondra, llena de pánico y alivio. Lucía está a salvo. La saqué de ahí. Pero Arturo, el alfa, no estaba en la sala del generador cuando explotó. Sabía que era una trampa. Va hacia la torre. Va por ti. Lo sé. Ya puedo verlo. Escalando la estructura metálica debajo de mí con una velocidad arácnida. El que se regenera. El que me robó el sueño. Viene a terminar el trabajo. A archivar la reliquia. No tengo armas. Las perdí en la subida. Solo tengo mis manos. Y mi voz. Me arrastro por la viga, acercándome a Miguel. Mijo, Miguel, soy yo, papá. Estoy aquí. Sus ojos se abren de golpe, pero no son sus ojos. Son blancos, opacos, un receptor. Y de su boca sale la voz del nido, metálica, múltiple. Demasiado tarde, locutor. Él es nuestro ahora, una parte del todo. Ya no siente dolor, ni amor. Solo la conexión, la unidad. ¡Mientes!, grito contra el viento. Mi hijo sigue ahí dentro, lo sé. El apego es una falla en el diseño. Resuena la voz a través de Miguel, una que ahora corregiremos permanentemente. El alfa llega a la plataforma. Se yergue, su silueta recortada contra el resplandor rojizo de la ciudad. Su sonrisa es más amplia que nunca. Se acerca a mí, lentamente, saboreando su victoria final. Este es el momento, la prueba definitiva de la fe de la que hablaba Fray Mateo, la adversidad que contiene la semilla del triunfo, de la que leí en mis libros. Mi vida entera, mis 30 años en la radio, mi amor por mi familia, mi dolor, mi rabia, todo se ha reducido a este instante. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Aceptarías el final? ¿O te convertirías en el milagro que necesitas? Cierro los ojos. Ignoro al alfa que se acerca. Ignoro la voz del nido. Y me concentro en mi hijo. No en el cuerpo que veo, sino en el muchacho que crié, en el niño que se dormía escuchando mis historias en la radio, en el hombre que me llamó para salvarme. Y hago lo único que sé hacer. Hablo, no a una audiencia, no a la resistencia, le hablo a él. ¿Recuerdas, Miguel? Cuando tenías 7 años y te caíste de la bicicleta, te raspaste la rodilla y llorabas sin parar, y yo te senté en mis piernas, en la cabina de la radio, y te dije, los hombres Méndez no lloran por raspones, lloran por cosas importantes, y te puse tu canción favorita, El Rey, de José Alfredo Jiménez, y cantamos juntos, desafinando, hasta que se te olvidó el dolor. El cuerpo de Miguel tiembla, un espasmo. El alfa se detiene ladeando la cabeza. La voz del nido grita en mi cabeza. Silencio, la memoria es irrelevante, pero no me detengo. Mi voz se hace más fuerte. ¿O recuerdas el día de tu graduación? Tu madre y yo estábamos tan orgullosos. Llorábamos los dos, porque eso sí era importante. Me dijiste, gracias, papá. Todo lo que soy te lo debo a ti y a mamá. No, mijo. Todo lo que eres, lo eres por ti, por tu fuerza, por tu corazón. Y ese corazón sigue ahí. Sé que sigue ahí. Tienes que luchar. Lucha, Miguel. Recuerda quién eres. Una lágrima, una sola lágrima rueda por la mejilla de Miguel.
Sus ojos blancos parpadean, y por un instante, un fugaz instante, veo un destello de su color normal, de su alma. El alfa ruge de furia y se lanza hacia mí, pero ya no le tengo miedo, porque he ganado. Le he recordado a mi hijo quién es, y eso es todo lo que importa. Pero entonces ocurre el milagro. La mano de Miguel atada por los cables se contrae. Los cables fusionados con su piel se tensan, chisporrotean. Con un grito que es mitad humano, mitad estática, Miguel arranca su propio brazo de la antena. Los cables se rompen en una lluvia de chispas, y con su mano libre, agarra el cable principal que alimenta la señal del nido. La energía pura, la esencia del control del nido, fluye hacia él. Su cuerpo se ilumina desde dentro. El alfa, a medio camino de atacarme, se detiene y grita, un sonido de agonía pura, mientras la energía se descontrola. Miguel me mira, y esta vez, sus ojos son los suyos, llenos de dolor, de amor y de sacrificio. Siempre te escuché, papá, dice, su propia voz, por última vez. Diles que la música nunca murió, y con una última sonrisa, dirige toda la energía hacia el alfa. El ser de pesadilla es consumido por una luz blanca y pura. Se desintegra, gritando en un lenguaje que no es de este mundo. Y luego, la energía consume a Miguel. Su cuerpo se convierte en luz, y con un estruendo que sacude el cielo, la antena principal explota. La señal del nido se corta. En toda la ciudad, en todo el país, en todo el mundo, un silencio cae. Pero no es el silencio del control, es un silencio de liberación. La presión en mi mente desaparece, y debajo de mí veo cómo la horda, los miles de receptores, se detienen, parpadean, miran a su alrededor, confundidos, como si despertaran de un largo, largo sueño. Algunos lloran, otros gritan, están libres. Mi hijo no solo se salvó a sí mismo, salvó a todos. Él fue el sacrificio, él fue la redención. Estoy solo, en la cima de una torre rota, bajo un cielo que por primera vez en semanas parece limpio. La lluvia ha cesado, y en el horizonte veo el primer rayo de sol del amanecer, un amanecer ranchero. Mi guerra ha terminado, pero la de ellos, la de la humanidad, apenas comienza. Tendrán que reconstruir un mundo, tendrán que aprender a perdonarse, tendrán que recordar cómo ser humanos. Pero ahora tienen una oportunidad. Mi propósito está cumplido. Mi voz ya no es necesaria. Pero antes de irme, antes de unirme a mi Elena y a mi valiente Miguel, les dejo este último mensaje, esta lección de vida que aprendí en el fin de los tiempos. No importa cuán oscura sea la noche, no importa cuán ensordecedor sea el ruido de la desesperación, dentro de cada uno de nosotros hay una frecuencia, una canción, un recuerdo de amor. Aférrense a ella, transmítanla, porque esa pequeña señal de humanidad es más fuerte que cualquier imperio. Es la voz que nos guía de vuelta a casa, y es la única que puede, de verdad, salvarnos a todos. Soy Arturo Méndez, y este ha sido mi último boletín. Gracias por escuchar. El viento sopla suavemente. Un largo silencio. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.